Buenas noches, jóvenes. Como siempre, la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno de la Facultad Integral del Norte y nuestra querida carrera de Veterinaria y Zootecnia. Hoy hablaremos Marcha de la Exploración Clínica. Como siempre, su docente Simeón Guzmán. Introducción. La exploración clínica tiene como fin obtener el mayor número de datos del paciente para llegar a un diagnóstico clínico. ¿Qué quiere decir esto? Tratar de recolectar todos los datos o síntomas que tiene el animal enfermo para poder llegar a un diagnóstico clínico o por lo menos a un diagnóstico presuntivo. Ya con la patología especial vamos a llegar a un diagnóstico clínico definitivo. Y existen dos tipos: datos actuales. Existen dos tipos de estos datos. Los datos actuales son los que obtenemos mediante el procedimiento de la exploración. ¿Qué quiere decir estos datos actuales? Todos los datos que nosotros vayamos a recabar en la ocultación y observación del animal enfermo. Después tenemos los datos anteriores. Los datos anteriores también lo podemos llamar anamnesis. Es los datos que podemos recabar del dueño del animal o el encargado. Si se trata de una granja, por ejemplo, normalmente el dueño a veces no va para la granja, pero el que sabe sobre los datos, sobre el problema, cuándo empezó, qué es lo que se ve, es el encargado. Marcha de la exploración clínica. Para la recogida de los datos actuales se debe procurar seguir un orden desde la punta de la nariz hasta la punta de la cola, por ejemplo. Es un orden que podemos seguir. Pero este orden los vamos a ver que se dividen en dos por aparatos, por ejemplo. Cuando nosotros vemos que está comprometido, digamos, el sistema digestivo, vamos a ir por el sistema digestivo y vamos a empezar por la boca y vamos a terminar en el ano. Y si elegimos el sistema respiratorio, lo mismo, vamos a empezar por la nariz y vamos a terminar en los pulmones. Entonces, es cuando elegimos por aparato o digestivo, respiratorio, circulatorio, pero también podemos elegir por regiones. ¿En qué consiste por regiones? Empezamos en realidad en la nariz de este animalito, vale decir, en la cabeza hasta llegar a la punta de la cola. ¿Qué es lo que vamos a estar revisando cuando estudiemos por regiones? Cuando vamos observando todos los datos de la enfermedad. ¿Qué criterios debemos tomar en cuenta en la exploración clínica? Fisiopatológico, cuando vamos a ver la alteración fisiológica. Ejemplo, cuando por ejemplo la frecuencia cardíaca se ha aumentado, es algo fisiológico. Etiopatológico, de acuerdo a la etiología, qué alteración, qué parásito, qué enfermedad está produciendo. Anatomopatológico, cuando hay una alteración de la anatomía. Biopatológico, cuando la biología de este animal o de la región se ha visto alterada. Examen clínico. Se comienza por la observación general del animal. Por supuesto, observamos el animal y observamos el ambiente donde vive. Si vamos a ver en clínica un perro, un gato,
Por supuesto que la observación va a ser directamente al animal, pero si visitamos una granja de cerdos, una granja de pollos, una granja de ponedoras, lo primero que vamos a revisar es el ambiente. Y esta exploración es general. ¿Qué hacemos en una exploración general? Vemos el entorno del animal, el estado físico del animal, el comportamiento de él. También vamos a ver los aspectos generales y las constantes vitales. ¿Qué son las constantes vitales? Las constantes vitales son frecuencia cardíaca, frecuencia respiratoria, pulso, temperatura, peso. ¿Qué es lo primero en la clínica en la clínica veterinaria, lo primero que tenemos que aplicar? Cuando vamos a una exploración topográfica ya, vamos a revisar la cabeza muy importante porque en la cabeza vamos a ver secreción nasal, secreción ocular. Cuando vamos a cuello, por ejemplo, en la región cervical observaremos las glándulas, parótida, submaxilar. Si hay una alteración de esto, quiere decir que tenemos una infección. Vamos a revisar piel, capa. Cuando hablamos de capa, estamos hablando del pelaje del animal. Luego revisaremos tórax, abdomen, aparato urinario, aparato reproductor, sistema nervioso, sistema músculo-esquelético por último. Entonces, por último, revisaremos el sistema músculo-esquelético y vamos a comenzar por la cabeza. Después tenemos la toma de muestras. Lo principal que debemos hacer antes de cualquier cosa es la toma de muestras. Ejemplo, sangre es la primera muestra que vamos a tomar. ¿Por qué? Porque es un apoyo para el diagnóstico. Por ejemplo, hemos visto que el animal tiene anemia porque vemos la mucosa ocular, la mucosa bucal, la vemos media pálida, entonces sospechamos de Ehrlichia. Más hemos visto unas garrapatas, sospechamos de Ehrlichia. Pero para estar seguros y el grado de afectación al animal por la Ehrlichia, lo vamos a poder apreciar por un hemograma. Vamos a ver que los eritrocitos, las plaquetas, el mismo hematocrito se ha deprimido, o sea, está menor. Cuando vemos que todos los datos de sangre están normales, el animal aparentemente está mal, pero ese animal está postrado, vamos a hacer un examen de orina, vamos a tomar orina y vamos a mandar al laboratorio. Por supuesto que lo vamos a acompañar por heces fecales. Si la alteración, si el problema, por ejemplo, es una renguera o es una inflamación de alguna articulación, vamos a tratar de mandar líquido sinovial. Y si por alguna razón vemos una alteración nerviosa, de seguro que vamos a mandar líquido cefalorraquídeo para determinar si por ahí es un problema en médula espinal. Historia clínica. Nosotros hemos avanzado, vamos por el tercer tema. El primer tema, como ustedes saben, hemos visto los métodos de exploración. El segundo tema que hemos avanzado son los métodos de sugestión. Los métodos de exploración para poder recolectar todos estos síntomas de los que en la historia clínica lo vamos a reflejar. Y los métodos de sugestión para preservar la salud del veterinario y no solo del veterinario. Lo más importante es preservar la salud de nuestros animales o del animal que vamos a observar. Por lo tanto, ¿de qué compone la historia clínica? ¿O qué es la historia clínica? Es el relato de la sucesión de los acontecimientos que se ha producido durante la enfermedad del animal. Dicho en otras palabras, es el relatorio de la enfermedad del animal. El relatorio desde que empezó la enfermedad hasta su posterior recuperación. Eso es lo que vamos a ver.
desde que empezó el problema hasta la solución del problema. ¿Qué criterios vamos a tomar en cuenta para realizar esta historia clínica? Vamos a hacer una historia clínica amplia y minuciosa, como cuando tenemos, por ejemplo, cuando tenemos un problema serio y nosotros en clínica o en la veterinaria hemos quedado más dudosos porque no estamos pudiendo descubrir qué tiene, tenemos que hacer una historia clínica amplia y minuciosa. Pero por el otro lado, si el animal está viniendo por vacunir, viene a su primera vacuna, a su desparasitación, no podemos agarrar y vacunar simplemente. Debemos hacer una historia clínica breve. Esta historia clínica breve no solo es para ver cómo está el animal para vacunar, sino es un relatorio o es una sucesión de datos que vamos a tener en clínica, en la veterinaria, para cuando este animal vuelva. ¿Qué peso tenía? ¿Qué estado tenía? Por si vuelve en una semana. Por ejemplo, cuando vino por su vacuna el perro pesaba 15 kilos. Porque vino por una antirrábica y ya tiene el perrito, tiene los 3 meses, es un Rottweiler y él pesa 15 kilos. Pero después de una semana nos aparece con 13 kilos. Por supuesto que está pasando algo, ¿no es cierto? Entonces, nos sirve para tomar parámetros cuando estamos realizando una historia clínica amplia y minuciosa. ¿Qué partes tiene la historia clínica? Especialmente, y nunca debemos olvidar, el encabezamiento. ¿Qué es el encabezamiento? Es donde vamos a identificar los datos del propietario, el nombre del propietario, la dirección del propietario, el número de teléfono. Es triste cuando nosotros en veterinaria, por un error por ahí de un doctor, una doctora nueva que recién está trabajando, se ha olvidado poner el número de teléfono. Hemos tomado una muestra de sangre, hemos mandado al laboratorio y tenemos un hemograma que nos está diciendo que ese animalito está muy mal, que la apariencia que tiene de estar bien no es lo real. Entonces, tratamos de llamar al dueño lo más urgente que queremos ver al animal y nos estamos dando cuenta que la historia clínica en el encabezamiento no hay el número de teléfono del propietario. Entonces es frustrante porque no sabemos qué hacer. Esperar a que el dueño venga, esperar a que el dueño llame. Entonces, más seguro que ese día no va a ser. Probablemente llame al otro día el propietario para preguntar cómo está su animal. Y muchas veces puede que ese animal en el transcurso de la noche se haya puesto muy, pero muy mal. Luego tenemos la reseña. Son los datos del animal. ¿Qué anotamos en esa reseña? Especie. Muy importante anotar la especie. ¿Por qué? Porque en la especie podemos ver de que no es lo mismo la temperatura de una vaca con la de un perro. La raza también es importante, por ejemplo. ¿Por qué? Porque no es lo mismo en un Rottweiler que en un Chihuahua. El sexo, como ustedes saben, hay un abultamiento en el vientre, en la región caudal del vientre. Si es hembra, podemos sospechar de preñez, pero si es macho, no va a haber preñez. Por lo tanto, tiene que ver mucho el sexo. Edad también es muy importante. ¿Por qué? Porque los parámetros fisiológicos, en hemograma, por ejemplo, un cachorrito está por los 18.000 y un perro de 10 años está en los 5.000 de leucocitos. Entonces hay una gran diferencia. Color. Pareciera no ser importante el color, pero sí,
nos ayuda mucho. ¿Por qué? Porque si ustedes ven un Nelore con problemas de piel, no vamos a pensar nunca que es el sol el que lo está dañando. Sin embargo, cuando vamos a ver una vaca holando, vamos a ver descamaciones en la piel, de seguro vamos a sospechar los rayos solares. ¿Por qué? Porque el holando, donde tiene el pelaje blanco, la piel también es blanca. Sin embargo, el Nelore, ustedes ven un Nelore y es completamente blanco, pero la piel es negra. Por lo tanto, el color tiene que ver mucho. El peso también. No responde lo mismo un animal obeso que un animal sano y ágil. El tamaño también tiene que ver mucho a la hora de dosificar. No es lo mismo dosificar a un chihuahua que a un gran danés. Después tenemos la anamnesis. ¿Qué es la anamnesis? En realidad la anamnesis es el interrogatorio al propietario o al encargado. La pregunta clásica, ¿desde cuándo está así? ¿Desde cuándo no come? ¿Por qué cree usted que está así? ¿Qué alteración ha visto usted? Entonces son datos muy importantes que debemos recabar en la historia clínica. Como podemos ver aquí, tenemos la historia clínica en el encabezamiento. Vamos a ver que también tenemos el número de historia, el día de la admisión, el nombre bueno, el nombre del veterinario que lo atendió y el encabezamiento donde va el nombre del propietario, la dirección y el teléfono. Luego tenemos la reseña. ¿Qué es la reseña? Donde anotamos la especie, la raza, el sexo, la edad, y aquí podemos incluir mucho más, ¿no? Entonces, luego tenemos, por ejemplo, aquí ya vamos a preguntar, aquí vamos a tener la historia clínica en realidad. Aquí también tenemos la anamnesis. La anamnesis es todo lo que consultamos al dueño del animal. Y aquí tenemos los datos fisiológicos que también, o las constantes fisiológicas. Luego tenemos los procedimientos, tratamientos. Continuamos con todos los procesos, todo lo que vamos a recolectar del animal. Tenemos una lista de muestras de problema, un plan de diagnóstico y unos resultados. Después tenemos el tratamiento y la hoja de progreso. Reseña. La reseña es un conjunto de datos que identifican al animal. Como ya dijimos, este conjunto de datos nos ayuda a identificar y nos va a ayudar en el diagnóstico de la enfermedad. Especie, por ejemplo, la especie tiene mucha importancia porque nos permite considerar una serie de enfermedades. Por ejemplo, estamos viendo una ovejita que muchas veces tiene epístasis y simplemente es Oestrus ovis, una parasitosis. Con una ivermectina o algunos otros antiparasitarios específicos para Oestrus ovis, solucionamos el problema. En cerdos, por ejemplo, es muy diferente. Por supuesto que no va a tener Oestrus ovis, pero sí va a tener otro tipo de problema. Después tenemos la raza, es otro dato de suma importancia por muchas razones. Una de ellas es el temperamento del animal. Ustedes saben que un gran danés es tranquilo, pero un pincher es pero recontra hiperactivo. Por ejemplo, una comparación entre un pincher y un pastor suizo. No solamente es la diferencia el color, que el pastor suizo es completamente blanco y el pincher es negro, sino tiene que ver mucho el mismo temperamento de estos animales. Después tenemos el sexo. Como les decía, el sexo tiene que ver
mucho, porque cuando, les decía, cuando tenemos un abultamiento en esta región del animal, vamos a sospechar si es hembra de una preñez, pero si ya la preñez está avanzada, por supuesto que nos vamos a dar cuenta, porque va a haber incluso un ensanchamiento de la porción final posterior del tórax. Reseña. La reseña es, bueno, seguimos con la reseña, que es la edad del animal. Tiene mucho que ver, como les decía, cuando hablamos de leucocitos, por ejemplo. Este cachorrito va a tener 18.000 de leucocitos y este perrito adulto apenas va a superar los 5.000 de leucocitos. Después tiene mucho que ver el tamaño o peso. En realidad el tamaño también está ligado a lo que es el peso, porque un pincher no va a llegar a pesar más de 2, 3, hasta 4 kilos y un gran danés puede superar los 50 kilos. Entonces, a la hora de la terapéutica tenemos que ver la dosificación de los productos antibióticos, antiparasitarios. Entonces, tiene que ver mucho el tamaño del animal. Después tenemos el color. Como les decía, probablemente en los perros el color no tiene mucha significancia, pero cuando hablamos de ganado, por ejemplo, un nelor que parece blanco pero la piel es negra, es muy resistente al calor. Sin embargo, el holando tiene zonas blancas de pelo y de piel. Las zonas blancas de pelo y piel son muy susceptibles a daños por el calor o propiamente dicho por los rayos solares. Después tenemos la aptitud. ¿Qué es la aptitud? La aptitud es la aptitud productiva en especial. Un animal de trabajo, un animal de compañía, una vaca lechera, como ustedes ven, su aptitud de esta vaca es lechera. Y uno de su misma especie puede ser aptitud de carne, porque produce carne. Marcas. ¿Qué son las marcas? Son señas o son marcas de identificación que nosotros utilizamos para identificar los animales. Desde los tatuajes que se usan en perros, en terneros recién nacidos, se hace un tatuaje en la oreja para luego poner un arete definitivo. El arete, ¿por qué? Porque sabemos que ese animal se va a quedar a producción, porque sabemos que va a ser una vaca de producción. Ponemos aretes. Por ejemplo, en los cerdos le hacemos muescas en las orejas. Muescas que ya saben, en su momento van a ver qué significan cada muesca. Y se lee un número a través de las muescas. Como ya habíamos dicho, también tenemos los sellos, los tatuajes, tenemos las marcas de fuego y estos números o estas marcas podemos individualizar a los animales. Saber, la vaca número 100 es la que tiene problemas de peritonitis. El ternero número 2021 está con problemas de babesia. Entonces, en la historia clínica nos va a ayudar esta anamnesis, del griego anamnesis, nuevo, recordar, es un interrogatorio al dueño o al encargado de los animales. Es el que nos va a suministrar los datos. En este caso, por ejemplo, estamos preguntando los datos de este gatito, desde cuándo está enfermo, hace cuántos días usted lo ha visto así, qué cree que está pasando o usted ha visto algún comportamiento anormal en este señor. Empezaremos el interrogatorio
con las siguientes preguntas. 3 preguntas fundamentales. ¿Qué le pasa al animal? ¿Desde cuándo le pasa eso? ¿A qué le atribuye usted? Después tendremos las 3 preguntas accesorias. No se olviden, siempre qué le pasa al animal, desde cuándo y por qué cree usted. Y las 3 preguntas accesorias, ¿el animal ha estado enfermo antes? Aunque muchas veces, cuando es paciente de una clínica, los datos lo sabe mejor el de la veterinaria. ¿Por qué? Porque ese animalito ha estado visitando la veterinaria por algo patológico que tiene o por alguna enfermedad que le aqueja a ese animalito. Por lo tanto, la segunda pregunta va a ser, ¿han enfermado más animales o solo es esto? Por supuesto, esta pregunta es cuando estamos hablando de animales de grupo, ejemplo, granja de cerdos, granja de aves, ganadería de leche, ganadería de carne. Y la tercera pregunta, ¿le ha tratado y con qué? Si le ha hecho algún tratamiento y con qué. Siempre en clínica a veces es muy común que su animalito esté viniendo ya de otra veterinaria. Y cuando ustedes vean que viene de otra veterinaria, por favor, siempre hagan una historia clínica minuciosa. Si ese señor está cambiando de veterinaria, se han ido ante usted porque le ha recomendado su vecino esa veterinaria, son buenos, llevarlo ahí, es que en la otra veterinaria no ha habido mucho progreso en su tratamiento. La inspección general, y aquí vamos con método de exploración, la inspección es un método de exploración y la inspección general nos permite adquirir una idea global del grado de afección del animal, del grado de afección del animal y de las posibilidades que tienen responder al tratamiento que vamos a prescribir posterior al diagnóstico. Actitud es el aspecto anatómico, no es lo mismo que aptitud. Aptitud es la capacidad de producir, la capacidad de responder. Actitud es el aspecto anatómico total o parcial que ofrece el animal. Aptitud, por ejemplo, es con la que nosotros encaramos la vida, con ganas, con fuerza o ligeramente, apenas. Esa es aptitud. En los animales la aptitud es cuando vemos que el animal es hiperactivo, juguetón. Entonces, esa es la aptitud de un animal. No solo nos fijaremos en el conjunto de los animales, sino del mismo, sino que también nos fijaremos otras cosas, la cabeza, orejas, cuello, dorso, extremidades, el abdomen también observaremos para ver la aptitud de ese animal. También observaremos todo esto, por ejemplo. Esto es aptitud, un animal bastante tranquilo, prácticamente, pero esa aptitud puede ser provocada por alguna alteración. Lo mismo en un ternero enfermo, la aptitud va a cambiar. Por supuesto, va a haber un cambio de actitud. Seguimos con inspección general, la conducta o comportamiento. Cualquier modificación en el comportamiento normal del animal, nos vamos a sospechar de algún problema, de alguna enfermedad. Ejemplo, que el animal tenga una conducta, que no salga a pastar, que apenas estar tomando agua. Entonces esa conducta nos hace sospechar que hay algún problema en el animal. El estado de nutrición no es lo mismo tener un animal raquítico prácticamente que un animal en buen estado de salud.
El estado de nutrición se debe apreciar a simple vista, porque esto podemos apreciar a simple vista un animal sano a un animal enfermo. Bueno, que también esto a veces en un perro se observa muy fácilmente. No es lo mismo observar en una oveja. Una oveja con toda la lana que tiene parece gorda la oveja. Le sacamos toda la lana y la vemos en prácticamente en pellejo y huesos. Las gallinas, por ejemplo, a la palpación del esternón, vamos a sentir como cuchillo, pero en una gallina o en un pollo en buen estado, eso va a estar repleto de masa muscular. En algunos casos podemos llegar a observar hasta obesidad y en otros estado caquéptico. Obesidad, bueno, que este perro no es obeso, pero es saludable. Que era un perro caquéptico es como el que ustedes ven acá. Toma de las constantes, la termometría clínica, por ejemplo. Llevaremos a cabo las tomas de las constantes vitales. Primordial, temperatura. Primero, temperatura o peso. Normalmente vamos a tomar peso. Muchas veces por, por, el, por la ruta que toma dentro la clínica el animal, porque entra y lo primero que va a pasar va a ser a la balanza y de la balanza va a subir a la camilla donde se le va a tomar la temperatura. Lo mismo pasa en animales de granja, pero a veces primeramente estamos tomando temperatura y luego estamos calculando por una cinta especial que medimos el tórax del animal y vamos a determinar el peso de una vaca, de un toro. Vamos a tener en cuenta para tomar la temperatura corporal en un bovino prácticamente está entrando 2/3 partes del termómetro adentro y una tercera parte va a quedar superficial. O sea, no superficial, sino fuera. No es lo mismo en los perritos. En los perritos entra 1/3, si bien en la vaca entra 2/3, en el perrito solamente 1/3, 1/3 del termómetro. Por supuesto que también vamos a tener termómetros interdigitales que se miden la temperatura entre medio de los deditos del perro. Luego, cuando a veces no tenemos termómetro, pero ya saben, veterinario que no tiene termómetro es lo mismo que un soldado en la guerra sin fusil, porque el termómetro es fundamental. Puede ser que no tengamos balanza y no vamos a tener balanza cuando vamos a ir a ver una vaca lechera y que el propietario no tiene la balanza, no tiene la infraestructura ideal para tomar peso y demás cosas, pero ojímetro, eso quiere decir que al ojo vamos a calcular el peso del animal. Por supuesto, vamos a preguntar al amigo, vamos a preguntar también al otro, y entre vamos a debatir y vamos a quedar que ese animal pesa 100 kilos, 50, 200, 300, porque también cuando trabajamos con animales, por el volumen del animal podemos hacer una termometría clínica. En aquellos animales que tienen el hocico normalmente húmedo, no hay fiebre. Pero cuando vemos ese hocico reseco, quebradizo, entonces vamos a sospechar de temperaturas altas. Y las escalas, por ejemplo, de las temperaturas de los animales semejante a la humana, de 37.5 a 39.5, más o menos todas las especies animales, por supuesto, hay variaciones. Por ejemplo, 37.5 puede ser la de una vaca hasta 39, de un caballo también, de un cachorrito 37.5 no puede ser, tiene que estar alrededor de 39, pero de un perro adulto
38.5 va a ser el promedio. Y de un perro jovencito entre 39 o un cachorrito, en otras palabras. Cuando vamos a ver este tipo de problemas, esto por ejemplo es síntoma de moquillo. Ojos y nariz resecas con secreción mucosa, la probabilidad es muy alta de moquillo. Y la fiebre, la temperatura, nos va a demostrar que... ¿Cómo se toma la temperatura? Es conveniente, por lo menos el termómetro, lubricar con agua, con aceite, o por lo menos no tenemos agua, no tenemos aceite, las mismas heces fecales de una vaca pueden ayudarnos. Por supuesto, lo humedecemos e introducimos el termómetro al recto del animal o en otras palabras al ano. Una vez introducido, lo ladearemos, apegaremos hacia la mucosa del recto, porque si tomamos al centro, si hay heces fecales cerca del ano, no vamos a tomar una temperatura correcta. En el caso de los perros, es simplemente colocar el termómetro. ¿Por qué? Porque el recto del animal no va a ser como tanto espacio como tiene el recto de una vaca. Por supuesto, hay que sujetar al animal adecuadamente porque debemos cuidar la salud de este animal y la salud de este otro señor. Debemos sujetar bien al animal. En el caso de las hembras, la toma de la temperatura también podemos tomar intravaginal. ¿Cómo se toma la temperatura? Seguimos como en el caso de los pequeños animales, el termómetro debe ser lubricado y debemos tenerlo de cúbito dorsal. ¿Por qué? Claro está que también muchas veces nosotros tomamos temperatura incluso en un perro sentado. Pero cuando estamos haciendo eso, tenemos termómetros especiales, termómetros que son flexibles, que el termómetro se dobla prácticamente en 180 grados. ¿Por qué? Porque son termómetros flexibles. Pero si estamos hablando en un termómetro de mercurio, no. O un termómetro flexible se parece mucho a este termómetro. Pero este que ustedes ven ahí es rígido. Por lo tanto, el animal debe estar, como ustedes lo ven, de cúbito dorsal. O por lo menos semi de cúbito dorsal. Temperatura rectal más baja que la orgánica. Por supuesto, la temperatura rectal es ligeramente más baja que la orgánica. Cuando esto se hace más prominente, o sea, se hace mucho mayor, cuando hay diarrea. ¿Qué pasa cuando hay diarreas? El esfínter del ano no está cerrando bien. En casos de diarrea, a veces las heces fecales se salen solas tras la emisión continua de gases intestinales. O sea, cuando ese animal está eliminando gases, también esta diferencia de la temperatura rectal a la orgánica se va a hacer mayor. Después de suministrar enemas, no tomemos temperatura rectal cuando hemos puesto enemas fríos. La temperatura rectal más alta que la orgánica, ¿cuándo va a subir? En inflamaciones del recto. Cuando hay inflamaciones en el recto, la temperatura se va a subir. ¿Por qué? Porque hay aumento de temperatura local. Después de esfuerzos abdominales también se va a elevar la temperatura rectal. La introducción del termómetro a una masa de residuo fecal, o sea, a las heces fecales. Era lo que les decía hace rato. Nosotros metemos el termómetro y lo hemos introducido a las heces fecales. Por supuesto que la temperatura va a ser
Temperatura normal de los animales domésticos. Todos los animales domésticos son homeotermos. Temperaturas rectales normales. El caballo, por ejemplo, 37.5. Si ustedes se van a fijar, cuando hablamos de la temperatura normal de todos los animales, hablamos como temperatura mínima 37.5. Y la mayoría de los animales no pasan de 39.5. Sin embargo, en un lechón de 8 semanas vamos a tener 40. En la ovejita también. En el ternero en algunos casos. El perro también de razas pequeñas 39.5 como normal. Entonces, todas estas temperaturas rectales van a ir variando. Por ejemplo, a veces no tiene nada que ver el tamaño del animal. En el caballo, por ejemplo, 37.5 a 38. En la vaca, 38 a 39. Por supuesto, de los parámetros que hablamos de todas las especies animales, ni el caballo ni la vaca se sale a ningún lado. La oveja, sí, de 38.5 a 40. Lo mismo la cabra, 38.5 a 40. El cerdo está dentro de los parámetros. El lechón se sale fuera. El perro grande está dentro de esos parámetros. Como también el perro de raza grande y razas pequeñas están dentro de los parámetros. Los que sí se van a salir son la gallina. La gallina está fuera del parámetro porque es de 40.5 a 42. Claro, la gallina no es un mamífero, la gallina es un ovíparo. Por lo tanto, su temperatura va a ser muy diferente a los mamíferos. Además que es un ave. Variaciones fisiológicas de la temperatura. Ritmo nictamiral. La temperatura durante la noche asciende. ¿Qué es el ritmo nictamiral? Cuando el animal está durmiendo, la temperatura baja. Y cuando el animal está despierto, la temperatura va a ser mayor. A esto se refiere el ritmo nictamiral. Ingestión de alimentos. Durante la ingestión de alimentos se estimula la termogénesis. Un ejemplo clásico y que ustedes van a notar en ustedes. Cuando hace calor y estamos almorzando, sudamos. Peor si la sopa es caliente, todo mundo suda. A eso es cuando ingerimos alimentos, nuestra temperatura se aumenta. Edad de los animales también tiene que ver mucho. En los animales jóvenes la temperatura es mayor. En el cachorrito la temperatura en este cachorrito va a ser mayor a la temperatura de este perro adulto. El perrito puede llegar muy fácilmente a 39.5 y nosotros en veterinaria 39.5 lo tomamos como normal. Más aún si es un día de calor, peor si ha venido jugando o andando. Seguimos con las variaciones fisiológicas. En el sexo también. La influencia del sexo, dice, es menor. Claro que sí. La diferencia de temperatura de acuerdo al sexo es mejor. Las hembras tienen una temperatura ligeramente superior al de los machos. Y esta variación a veces ni es perceptible. El estado de nutrición sí tiene mucho que ver. Desde el estado de alimentación de los animales varían los valores de temperatura. No es lo mismo un animal bastante flaco que a un animal gordo. Por supuesto que el animal más gordo va a tener mayor temperatura. Después tenemos la temperatura exterior. Cuando ocurren cambios bruscos de temperatura, vamos a ver que la temperatura corporal va a cambiar. Algo que nosotros en lechería trabajamos, por ejemplo, es el instalar Fogget y nosotros hacemos que la temperatura del animal baje.
¿Por qué? Porque le estamos cambiando el ambiente. La temperatura exterior, la temperatura del ambiente la estamos modificando. ¿Por qué? Porque cuando ponemos foguet y tenemos el humo de agua con el viento, la temperatura disminuye. Y el animal, por supuesto, seguimos con variaciones fisiológicas. En los esquilados se produce aumento de la temperatura debido a las contracciones musculares. Cuando se está esquilando las ovejas, hay un aumento de temperatura. El esfuerzo físico, por ejemplo, trabajos musculares intensos, también va a aumentar. En estos animales que están trabajando, la temperatura va a ser mayor. Variaciones patológicas de la temperatura. Hipertermia es un aumento de la temperatura, es el incremento de la temperatura corporal por encima de los valores normales, sin que exista alguna otra alteración. Algunos ejemplos serían la insolación, por ejemplo. La insolación nos permite este aumento de temperatura. También se llama golpes de calor o acaloramiento. Esto es muy común, estos golpes de calor en pollos parrilleros, donde nos causa pérdidas económicas. Hipotermia es el descenso de la temperatura por debajo de los valores normales. El descenso térmico va acompañado de signos que podemos señalar: la aceleración y debilitamiento del pulso. Acá también tenemos pérdidas, pero ya no en pollos ni en ponedoras, sino las pérdidas por hipotermia son en ganado cuando hay cambios de temperatura. En invierno muchas veces se nos mueren en campo bastantes animales en Santa Cruz. Fiebre es un síndrome caracterizado por el aumento de la temperatura corporal que se puede dar por acción de gérmenes, toxinas, proteínas extrañas en el organismo, productos resultantes de la lisis tisular. Daño en las células nos va a producir fiebre. La fiebre no es más que un síntoma de alguna enfermedad y es un síntoma característico de muchas enfermedades. La fiebre es un mecanismo defensivo del organismo y lleva asociado a los siguientes síntomas: escalofrío, distribución irregular de la temperatura, disminución del apetito. ¿Quién come cuando está con fiebre? Imposible ponerse a comer. Aumento de la sed, hocico reseco, caliente y resquebrajada. Un perro con moquillo estamos describiendo con esto. Hocico seco, caliente y reseca, moquillo canino. Grados febriles. El primer grado febril vamos a tener la fiebre ligera, elevación inferior a 1 grado centígrado. Esa es la fiebre ligera. Después tenemos la fiebre moderada, elevada la temperatura entre 1 y 2 grados. Después tenemos la fiebre alta, elevación de la temperatura entre 2 y 3 puntos de la temperatura. Después tenemos la fiebre muy alta o hiperpirética, superior a 3 grados centígrados. Estos son los grados febriles que podemos tener y que vamos a trabajar nosotros en el transcurso del semestre. Curva febril. ¿Qué es lo que pasa con las curvas? Fiebre continua. ¿Qué es una fiebre continua? No disminuye la temperatura. La fiebre desciende en varias oportunidades, pero se mantiene entre 1 grado, baja 1 grado y se sube 1 grado, pero no va a haber una diferencia significativa. Por ejemplo, hacemos una línea y apenas ligeramente se va a mover de esa línea que hemos hecho. Entonces es una fiebre continua.
A esto se llama fiebre continua. No baja la temperatura. Después tenemos la fiebre intermitente. Le tomamos temperatura y está con 40. Volvemos a tomar temperatura en 1 hora y lo tenemos con temperatura normal. Y así sucesivamente. La fiebre se eleva repentinamente y tiene descensos mayores a 1 grado. A esto es la intermitente. A esto llamamos fiebre intermitente. Después tenemos la fiebre o la fiebre remitente. Fiebre con variaciones diarias mayores a 1 y nunca llega a menos de 37. Va a subir, pero no va a bajar mucho. Esta es la fiebre remitente. A veces es clásico entre las enfermedades del dengue y el mayaro, por ejemplo. Después tenemos la fiebre recurrente. Se mantiene durante el día, por ejemplo, va a estar con una fiebre bastante elevada y por la noche se va a bajar por varias horas. Entonces, esta es la fiebre recurrente. Por último, tenemos la fiebre ondulante. En la fiebre ondulante va subiendo y bajando la temperatura, pero constante. Va a tener un pico alto y de allá cada hora sube, baja, entre hora, media hora, va a ir subiendo y bajando. Pero en sí la curva va a ir subiendo ligeramente y bajando. A esto llamamos. Bueno, jóvenes, una pena, pero no podemos tener todo el tema en un solo video. Por lo tanto, esta parte es la primera parte. Luego vamos a tener otro video por la segunda parte de este tema. Muchas gracias por su atención.